tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Yo voy a seguir hablando entonces de pruebas rápidas y les voy a hablar de unas pruebas rápidas de una categoría diferente. Existen pruebas rápidas que detectan proteínas directamente del virus y esas se llaman pruebas de detección de antígeno. Existen pruebas rápidas que detectan los anticuerpos que el organismo está produciendo contra el virus. Esas se llaman pruebas para detectar el anticuerpo y ese es el tipo de ensayo que nos presentaron en la charla de hace unos minutos. Yo les voy a hablar de unas que detectan el material genético del virus y que lo que están detectando es lo mismo que hace la PCR tiempo real, ubicar el material genético del virus de manera específica. Este ensayo que les voy a mostrar lo desarrollamos en la Universidad del Valle y el objetivo es que se pueda detectar el material genético del virus sin el uso de un termociclador. Los termocicladores son unos aparatos, unos equipos técnicos que tienen la característica de permitir unos cambios de temperatura muy rápido y que nos permiten detectar ese material genético en una reacción que dura alrededor de unos 45 minutos o una hora, dependiendo de la estrategia que se utilice, pero que antes de hacer esa parte del proceso hay que tener el ácido nucleico del agente infeccioso, en este caso del virus, purificado de una manera muy limpia, porque si no el ensayo no funciona. Al final nos da unos resultados muy buenos, por eso se llama el gold standard o la prueba con la que vamos a comparar, pero requiere una metodología en la cual necesitamos personal altamente calificado con mucha experiencia en biología molecular. Necesitamos unos reactivos que podemos considerar de alto costo y necesitamos un equipo que está también dentro de los equipos, digamos, de costo, los voy a llamar intermedio, en el equipo de un laboratorio clínico. Entonces, el objetivo de esta investigación fue desarrollar un ensayo que detecte al virus SARS-CoV-2 en una técnica que se llama amplificación mediada por bucles. Es una técnica que funciona entre 65 y 70 grados centígrados a temperatura constante, entonces no necesito un termociclador, necesito unas enzimas que sean capaces de funcionar a esa temperatura y un sistema delimitador del ácido nucleico específico del cual yo quiero hacer copias. Este es un ensayo que se viene desarrollando a través del Laboratorio de Diagnóstico de Agentes Biológicos, el Grupo de Investigación en Virus Emergentes y Enfermedad, en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces la técnica, me gustaría tener aquí un señalador, pero ustedes podrán ir viendo los pasos. Puede usar cualquier tipo de muestra, los hisopados nasofaríngeos, que son la muestra estándar. Podemos usar aspirados broncoalveolares, podemos usar otro tipo de muestras donde se encuentra el material genético del virus. Se ha visto que el material genético de este virus puede excretarse en las heces fecales, puede estar en la saliva, nos presentaron datos hace un rato, y puede estar presente también en algunas personas en otros fluidos como el suero. El procesamiento de la muestra para este tipo de técnica puede incluir yo puedo decidir qué tan sofisticado quiero hacer mi procesamiento. Perfecto, ya nos trajeron un señalador. Perfecto. Entonces, para procesar la muestra, estas enzimas son muy resistentes a la contaminación, entonces podemos optar por no hacer ningún proceso de purificación de la muestra. Podemos hacer la purificación del material genético de la misma manera que se utiliza para la PCR en tiempo real, o podemos simplemente hacer un procesamiento intermedio donde desnaturalizamos algunas proteínas.
dependiendo de qué tan sofisticado hagamos nuestro procesamiento de muestra, podemos tardarnos 5 minutos o 0 minutos hasta 2 horas solamente en el proceso de purificación del RNA. Y luego entonces viene la etapa donde se hace la reacción de producir copias de ese material genético para poder verlo. En ese proceso, que es un proceso que para la reacción estándar dura entre 30 y 40 minutos, ya les había dicho que funciona entre 65 y 70 grados centígrados. La enzima sintetiza material genético del virus en cantidades abundantes para que yo lo pueda ver y puedo usar diferentes procesos para identificar ese material genético. Este proceso entonces dura entre 30 y 40 minutos y yo le puedo poner en esta etapa un colorante indicador que me va mostrando en el tiempo cómo se va desarrollando la amplificación, o le puedo poner una molécula fluorescente que también en el tiempo me va mostrando una curva de amplificación en la que van creciendo la cantidad de moléculas que está detectando el sistema. Entonces, desde el punto de vista de usar la molécula fluorescente, esto se puede convertir directamente en curvas de amplificación en tiempo real, que son muy semejantes a las de una PCR tiempo real, pero con unas enzimas diferentes y unos oligonucleótidos distintos. Y por otro lado, cuando yo uso un colorante indicador, esto en el tiempo me va a ir reportando un cambio de coloración que inicia en las muestras. Al principio tienen un color rosa y se van tornando amarillas a medida que aumenta la amplificación. Entonces las muestras positivas se tornan amarillas y las negativas permanecen rosadas, y eso lo puedo ver yo en el tiempo. De tal manera que si yo tengo una muestra positiva que tiene mucho virus, yo puedo detectar esa muestra positiva en un tiempo menor que en el que me tardo para detectar una muestra que tiene una cantidad menor de virus, porque va a tardar más tiempo en tornarse amarilla. ¿Listo? Y después, para interpretar los resultados, desde acá, si yo tengo una cámara que me está, digamos, grabando estos tubos de la reacción o me está midiendo la fluorescencia durante todo el tiempo, puedo hacer una detección en tiempo real. Pero si no tengo una cámara, puedo observar los resultados al final del proceso y a ojo desnudo nada más, por la diferencia entre cuáles están rosadas y cuáles están amarillas, puedo clasificar en positivas y negativas. Puedo medir la intensidad de ese color para detectar los casos intermedios. Si utilicé un fluorocromo, puedo medir la fluorescencia. Y además, estos productos de amplificación se pueden ver a través de electroforesis en gel de agarosa, y de esa manera también puedo confirmar cuáles son las muestras positivas y cuáles son las muestras negativas. Esta flexibilidad a la hora de interpretar los resultados, entonces también me determina el tiempo que me voy a tardar en reportar un resultado. Entonces, el ensayo que yo les voy a mostrar ahorita es el que minimiza el tiempo para obtener una prueba rápida. Y entonces vamos a mirar un ensayo en el que se busca la muestra más rápida de tomar, el procesamiento más rápido y eficiente, el tiempo de reacción suficiente para reportar resultados verdaderos positivos y el procedimiento más rápido para interpretar con claridad esos resultados. La siguiente, por favor. ¿Cómo funciona la técnica? Este ensayo que les voy a mostrar está en desarrollo, no está en verificación. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Un ensayo en verificación ya se diseñó en algún lado y alguien lo vende o lo produce y lo comercializa. Un ensayo en desarrollo es un ensayo que no se vende, que solo se usa bajo protocolos de investigación con un comité de ética que avala pues, el uso de muestras y la inclusión de pacientes en ese protocolo,
y en este momento este ensayo que estamos desarrollando ha sido diseñado en la Universidad del Valle y lo vamos a estar usando en protocolos de investigación. Más adelante, dependiendo de los resultados, es un protocolo que se puede vender, es un ensayo que se puede después comercializar dependiendo de qué futuro tomen las circunstancias. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos el material genético del virus. En este caso, el material genético del virus es una molécula de RNA para que las enzimas que hacen este proceso de amplificación mediada por bucles funciones, necesitamos ADN de doble cadena. Entonces, una compañía evolucionó una enzima de ADN polimerasa para que tenga función de transcriptasa reversa y ADN polimerasa, y esa enzima evolucionada entonces es capaz de convertir el RNA viral en estas moléculas de ADN de doble cadena, y en estas moléculas de ADN de doble cadena ahora podemos empezar a hacer el proceso de amplificación mediada por bucles o asas de replicación, que son estas curvaturas que van tomando las moléculas de ácido nucleico a medida que se van haciendo más copias de ese ácido nucleico. Entonces, nosotros diseñamos sobre los genomas que se reportaron en enero-febrero de SARS-CoV-2, diseñamos 6 cebadores que van en pares, los pares más externos, los pares intermedios y los pares internos. Estos cebadores, entonces, son específicos del virus SARS-CoV-2 y lo que hacen es, acá, atraen a la polimerasa y la polimerasa empieza a hacer copias de cada una de estas moléculas con uno de los cebadores, con los cebadores externos. Luego de que hace estas copias, en el otro extremo, cuando termina de hacer la copia, en el otro extremo esta molécula se curva y sirve como un origen para que la polimerasa empiece a hacer otra copia, pero sin que el otro extremo se haya soltado. Entonces, cada nueva copia crece sin liberarse del fragmento original y se generan fragmentos cada vez más largos. De tal manera que si yo miro eso en un gel, tengo una población de moléculas que son del tamaño original que me generan los 2 cebadores externos. Pero luego empiezo a tener moléculas de tamaños unas 3 veces más grandes y luego tamaños cada vez más grandes. Entonces, un resultado positivo. En la electroforesis es una escalera de moléculas de amplificación de diferente tamaño. Un resultado dudoso es un barrido. Un resultado negativo es no hay señal de ácido nucleico, no es detectable ácido nucleico cuando los ensayos son negativos. El resultado, desde el punto de vista colorimétrico a simple vista, es esto. Las pruebas positivas corresponden a tubos que se tornaron de color amarillo. Las pruebas negativas son ensayos donde la reacción permanece de color rosa, y los que vamos a llamar dudosos tenemos un color como anaranjado. ¿Listo? La siguiente, por favor. Evaluamos entonces la sensibilidad de este ensayo haciendo diluciones seriadas de muestras con un número de copias conocido de material genético de SARS-CoV-2 que se habían evaluado a través de la PCR en tiempo real para establecer entonces en diferentes muestras cuál era la capacidad de detección del virus. Lo que tenemos entonces es, evaluamos muestras de hisopado nasofaríngeo, aspirado nasofaríngeo, muestras de saliva y diluciones seriadas también, donde teníamos PBS, y a ese PBS se le agregó una dilución seriada de muestra de un paciente del que teníamos establecida una carga viral. Y aquí lo que detectamos después de incubar a 65 grados centígrados con nuestro protocolo, o mientras estábamos estandarizando el protocolo, es que en general las muestras se comportan similar, pero las salivas tienen
una capacidad de detección, creo que este es el de saliva, muy similar a los hisopados o a los aspirados nasofaríngeos, y entonces esto está llamando la atención para nosotros porque la saliva es una muestra más fácil de obtener, menos invasiva que cualquiera de las otras. Entonces, en ese sentido, quisimos abordar un poco más estos. La siguiente, por favor. El procesamiento de muestra, entonces, evaluamos diferentes estrategias. No hacer ningún procesamiento, colocar la muestra directa, hacer un preprocesamiento poniéndolas a hervir en un volumen 1 a 1 con agua y que se calienten durante 95 grados centígrados, poniéndolas en buffer PBS y calentar a 95 grados centígrados, usar un reactivo comercial disponible que se supone que precipita y concentra las moléculas de RNA viral y cuyo procedimiento, de acuerdo a la casa comercial, es que se mezclan 1 a 1 la muestra con este reactivo y se calienta durante 5 minutos a 95 grados centígrados y utilizando el RNA purificado. Lo que encontramos entonces es que la muestra con agua y que se calienta a 95 grados centígrados es la más eficiente para reportar los resultados porque nos genera una cantidad suficiente para detectar muestras positivas que tienen CTs o cantidad de virus de hasta 25. Y esto es diferente a la PCR, al RNA purificado, donde esperábamos que fuera más eficiente y no lo es. Eso ya se había visto antes también en los datos que mostraron ahora de la detección del virus en las muestras de saliva, y lo que tenemos es que el protocolo como tal de purificación de RNA en algunas muestras de saliva no resulta tan eficiente como esperaríamos, mientras que estos procedimientos pueden resultar mejores. Entonces, como estrategia para procesar la muestra, nos quedamos con esta, el hervido a 95 grados centígrados. La siguiente. Entonces, este es el protocolo con el cual evaluamos 162 muestras de las que llegan a nuestro laboratorio. Evaluamos algunas muestras que son hisopados, otras son aspirados y muestras de saliva, por lo que les dije, con nuestra estrategia de procesamiento de muestra, que es mezclar 1 a 1 en agua y hervir a 95 grados centígrados durante 5 minutos. El procedimiento de amplificación, entonces, dentro de un conjunto de cebadores que probamos, encontramos que unos de diseño propio son bastante eficientes y nos quedamos con esos. Utilizamos entonces 2 microlitros de muestra y un tiempo de incubación de 40 minutos a 65 grados centígrados. Y el análisis que les voy a mostrar ahorita, entonces se hizo mediante detección a simple vista y también detección asistida con un software. Pasamos la siguiente, por favor. Esta es la detección a simple vista y estos son los valores de concordancia global que obtuvimos hasta ahora. Entonces, este es un conjunto de 24 muestras y ustedes pueden ver entonces que tenemos unas que son claramente definibles como positivas, otras que se pueden definir como negativas, y tenemos el rango de los naranja, dudosos, ¿cierto? Cuando observamos esto de acuerdo a la carga viral que se obtiene en la PCR tiempo real, entonces tenemos que hasta CTs o cargas virales con un valor en el que se reporta la carga viral o en el que se puede asumir que estos valores, mientras más bajo este número, mayor cantidad de virus hay en la muestra. Entonces, acá, hasta los CTs de 15 a 21, tenemos esta gráfica representa sensibilidad, una sensibilidad mayor al 90% en general para estas muestras.
pero por encima de 21, el CT de 21, o sea, cuando la muestra tiene una carga viral baja, la detección visual no nos sirve y nos da una concordancia del 63.6%. Sigamos, por favor. La siguiente. Entonces, el problema ahí son los que se quedan en el rango de dudosos, que tienen cargas virales bajas. Y para analizar esos dudosos, los que están en colores naranja y que el ojo no es capaz de definir, esto está rosado o no está rosado, esto pues no sabemos. Incorporamos una aplicación, es un software que está en el celular, no es un software de origen costoso porque, como les dije, el objetivo es que esto vaya a sitios con baja infraestructura y eso está asociado a baja disponibilidad de recursos, ¿cierto? Entonces, instalamos esta aplicación que se llama SpotCell, que mide la intensidad de color amarillo en cada uno de los tubos de reacción y lo mide antes del proceso de amplificación, o sea, antes de incubar a 65 grados centígrados, y los mide después y nos da unos valores que se convierten en tablas de Excel y yo puedo, y la tabla me calcula el cambio en intensidad de amarillo. Pasamos a la siguiente. Ese cambio, entonces, lo graficamos de esta manera para establecerle un punto de corte. Entonces, por encima de 0.5, acá tenemos los verdaderos positivos. Acá, por debajo de 42, que es el ciclo de amplificación de acuerdo a la PCR en tiempo real, y por debajo de 0.5 tenemos los verdaderos negativos. Y estos dos lados, este cuadrante y este otro, me estarían reportando falsos positivos y aquí falsos negativos. Con esto entonces logramos con esta aplicación una concordancia global que es del 85.2%, que de acuerdo a algunos criterios que ha establecido el Instituto Nacional de Salud para el desempeño de las pruebas rápidas, pues está en el límite, es aceptable, pero está en el límite muy al borde. ¿Esto se puede mejorar? Sí, esto se puede mejorar con algunas mejoras en el software, por ejemplo. Es un software que no había sido diseñado para hacer esto. Es un software un poco ciego porque él solo sabe ver el color amarillo, no sabe ver el rosa. ¿Listo? Sigamos. Bueno, entonces aquí vamos a comparar la concordancia con el software o con la aplicación y lo que estamos viendo es, de nuevo, la sensibilidad es muy buena para muestras que tienen CTs pues mayores a 21, CTs muy altos y en los CTs bajos, entonces empezamos a tener dificultades para identificarlas. El software mejora en efecto el desempeño de esta prueba comparado con la detección visual, pero tenemos todavía, es un proceso en desarrollo y hay que hacer mejoras. Cuando miramos el tipo de muestra, entonces lo que tenemos es los aspirados que están en verdecito y los hisopados en naranja se comportan más o menos parecido. Tenemos las muestras de saliva, también tienen una cantidad de falsos negativos por acá en los CTs por encima de 20, pero las salivas no generan falsos positivos. De acuerdo a estos datos que tenemos. Sigamos entonces, ya para ir terminando. Entonces, ¿qué utilidad o qué usos ya en respuestas a la pandemia puede tener este ensayo que nosotros desarrollamos? Primero, cumple el requisito de sensibilidad para atención en sitios de regiones apartadas. Es una prueba mucho más económica, unas 10 veces más económica que una PCR tiempo real, no requiere experticia en biología molecular
y entonces eso facilita su uso en estas regiones. Se puede usar como prueba presuntiva en personas sintomáticas si tienen alta carga viral. Por ejemplo, en estas regiones apartadas, donde el resultado como tal de una PCR tiempo real se puede tardar no 24 ni 48 horas, sino 2 semanas, ¿cierto? Y también pensábamos que este ensayo se puede usar como un tamizaje para altos CTs en saliva. ¿Esto qué quiere decir? Estamos en la literatura y en los ensayos que hemos hecho en el Laboratorio de Microbiología de la Universidad del Valle, se ha estado viendo que la saliva es un fluido donde parece que se concentran las formas viables del virus durante los primeros días de la infección. Ahí la carga viral durante los primeros días es abundante y esos son los días probablemente donde las personas sintomáticas o no sintomáticas deben estar aisladas o tomar medidas que evitan la dispersión del virus. Entonces, este tipo de tamizajes con esta técnica serían muy económicos y útiles para ubicar esas personas con altas cargas virales y que serían los superdispersores de este patógeno. Sabemos que las personas con síntomas tienen ligeramente un poco más, una carga viral un poco mayor que las personas sin síntomas, pero para los efectos de esta prueba, esta diferencia acá en detección no es tan importante. Pasemos a las siguientes. Creo que ya es la última, entonces agradecer a la Secretaría de Salud por invitarnos a presentar esta charla, agradecer al personal de la red de salud del centro que nos ha estado alimentando esta investigación con muestras de aspirados e hisopados nasofaríngeos, pero también muestras de saliva dentro del proyecto o la investigación que presentó el doctor Adolfo Contreras hace un rato, y pues también agradecer al equipo COVID de la Universidad del Valle que han estado trabajando con nosotros durante todo este tiempo, que a veces son voluntarios para participar, ayudar a trabajar en esta investigación, donar su saliva para esta investigación, Fausto. Y pues muchas gracias a ustedes por escucharme. Ahora sí, ¿preguntas? Muchas gracias, doctora. Sí, señora, tenemos varias preguntas, se las voy a leer. Okay. ¿Cuál es el aporte más importante de esta investigación a las pruebas ya existentes? El aporte de esta investigación a las pruebas existentes yo creo que va enfatizado hacia el uso de saliva y el costo. Esta podría ser la prueba más barata que se implemente en las diferentes regiones. Y cuando estamos tratando de diferenciar entre positivos y negativos, hay una concordancia muy alta. Gracias, doctora. Pregunta número 2. ¿Cuándo se estima que estarán disponibles estas pruebas para los ciudadanos? Bueno, como yo les decía, este es un ensayo que está en la categoría de investigación. Las pruebas LAMP de amplificación isotérmica, muy pocas de ellas llegan a validación comercial porque las empresas, la mayoría de las empresas biofarmacéuticas, ellas no se desgastan en producir este tipo de ensayos porque son muy fáciles como pruebas caseras, entonces las instituciones las desarrollan de manera muy rápida. Entonces, para que esta prueba esté disponible a los ciudadanos, no necesitamos una validación internacional, sino una validación a través del Instituto Nacional de Salud, y para eso nosotros estamos preparando un documento. Gracias, doctora. ¿Qué les motivó a realizar esta investigación? Las pruebas colorimétricas pues es un tipo de prueba. Estos ensayos LAMP llevan unos 20 años que se inventaron y se crearon y se han utilizado, por ejemplo,
en Brasil con la aparición del virus Zika. Y entonces yo ya estaba trabajando este tipo de pruebas para diferenciar virus Zika de virus dengue, porque es una infección que puede confundirse en el contexto de Cali o en el contexto del Pacífico. Entonces ya teníamos una prueba de este tipo. Entonces lo que nos motivó es, podemos hacerlo y tenemos cómo hacerlo en este momento. Se acabó el tiempo. Tranquila, doctora. ¿Cuál sería el resultado ideal al que ustedes apuntan obtener con esta investigación? El resultado ideal sería que podamos subirle la sensibilidad a la prueba por encima del 95%, pero eso va a implicar aumento en el costo, porque sería ahora, en vez de utilizar la detección colorimétrica, que ya tiene esas limitaciones, meter un fluoróforo en el sistema. Y los fluoróforos para este caso se pueden leer con una fuente de luz azul o una fuente de luz ultravioleta, como una linterna de las que uno usa para mirar si los billetes son falsos o no, de ese tipo. Pero eso habría que incorporarlo también dentro de un software para que nos ayude a quitar el sesgo del ojo humano. ¿De dónde salen las muestras que están usando para este estudio? Nosotros en la Universidad del Valle, a través del Laboratorio de Diagnóstico de Agentes Biológicos, funcionamos en una plataforma que es de investigación y extensión. Entonces, nosotros tenemos todas las muestras que entran para diagnóstico dentro del programa de servicio de extensión de la Universidad del Valle. Se almacenan en un sistema organizado a través de los comités de ética que se llama el biorepositorio de muestras biológicas. Entonces nosotros las guardamos por años, décadas, y posiblemente eso se convierta en centenios. Esas muestras, entonces, cuando uno después va a volver a utilizarlas, escribe un proyecto ante el comité y lo presenta, y lo evalúan los comités de ética institucionales y dicen se aprueba que para esta investigación se utilicen esas muestras que están almacenadas. Nosotros tenemos una autorización de esas para este proyecto y utilizamos entonces muestras de los pacientes de la ciudad de Cali que han resultado positivos y otros que han resultado negativos para el virus SARS-CoV-2 en estos últimos 3 meses, a través de una autorización de nuestro comité de ética institucional. Eso significa que yo debo también agradecer a la comunidad de Cali que gracias a que ellos han asistido a los centros de salud, que ellos han permitido que se les tome la muestra, y las instituciones alrededor de todos los servicios de salud de Cali han enviado sus muestras con nosotros, y nosotros, muy responsables, las analizamos, les hicimos un diagnóstico, les dimos los resultados y las tenemos almacenadas para varios propósitos. Uno, el seguimiento que nos hace el Instituto Nacional de Salud para el diagnóstico confirmatorio de la PCR tiempo real, y para estas posibles investigaciones que puedan surgir en el futuro. Una última pregunta. Si vivo en una zona apartada, ¿a dónde puedo asistir para que me practiquen una de estas pruebas? En este momento, la prueba todavía no se ha escalado a zonas apartadas. El llamado es a que instituciones que quieran utilizar este tipo de prueba se comuniquen con nosotros, y nosotros les asesoramos y les incluimos en una investigación donde se pueda evaluar el desempeño de estas pruebas allá en esa zona en específico. Muchas gracias a todos.